puntos muy importantes que hoy los vamos a trabajar y vamos a mañana trabajar con lo que corresponde al capítulo 4, el proceso mismo de la investigación, la sistematización, el análisis, la reflexión sobre los resultados obtenidos y finalmente aquellos resultados que se esperaban identificar, se esperaban conocer con toda la investigación realizada, ¿no? A partir de ello, presentar lo que es las conclusiones y recomendaciones. Pero antes de pasar justamente a estos dos puntos importantes que va a ser el marco metodológico y el marco teórico, vamos a recordar un poco sobre la justificación para elaborar una tesis de grado, ¿sí? Es importante plantear una justificación metodológica. Muchas veces en las tesis elaboran, ¿no? Una justificación práctica, una justificación metodológica, una justificación social, una justificación académica, y pueden haber otros puntos más que se puede realizar justamente tratando de explicar por qué se ha definido ese tema determinado, ¿no es cierto? No obstante, la justificación simplemente va a responder a dos aspectos fundamentales. Uno, ¿por qué investigar el tema? Segundo, ¿para qué investigar este tema? O sea, ¿cuál va a ser la utilidad? En el por qué podríamos mencionar las motivaciones que nos han despertado el interés de hacer la investigación. En el segundo, podríamos prácticamente decir cuál va a ser su utilidad, ¿no? De qué manera esto va a ayudar a generar ya sean nuevas teorías, nuevos conocimientos. Entonces es un poco de justificar el por qué se ha determinado realizar este trabajo de investigación académica, ¿no? En ese sentido, siempre se recomienda a todo estudiante, ¿no es cierto?, que no se enfrasquen tanto en teorías metodológicas que probablemente les van a limitar o les van a enclaustrar en paradigmas que probablemente no dejen fluir su imaginación, ¿no? En todo caso, lo que se recomienda es que puedan, ¿no es cierto?, hacer una redacción práctica, sencilla, pueda ser muy orientador, que pueda prácticamente ser, ser concebido, ¿no?, de una manera más útil y más reflexivo y analítico, ¿no? Muchas veces el investigador, el tesista, ¿no es cierto?, trata de cumplir a la cabalidad todas las reglas pormenorizadas, pero también en ese proceso a veces el investigador se olvida, ¿no es cierto?, de aspectos muy importantes, como por ejemplo, ¿no?, justificar por qué le ha interesado el tema elegido, cuál ha sido su motivación personal. Ya habíamos dicho que para determinar el tema tiene que haber un fuerte interés y motivación, donde no se convierta en una pesadilla, ¿no? Donde el investigador, el tesista diga, a mí me interesa saber, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se están ejecutando proyectos turísticos en el departamento de La Paz? ¿O cuál es la percepción del turista referente a la calidad de servicios turísticos? O por otro lado, ¿por qué se está generando tanta contaminación ambiental? Y además, ¿por qué los turistas son parte de esta contaminación? Y puede haber estos y otros temas, ¿no? Yo normalmente en las clases de tesis de grado pongo un ejemplo tan sencillo de la vida que no necesita enfrascarse tanto en metodologías muy cerradas, ¿no? Como por ejemplo, menciono, tenemos problemáticas a diario. Uno de ellos, ustedes han debido escuchar en las noticias, es cada año, es frecuente, es normalmente ya como el pan de cada día, que se escucha los accidentes, por ejemplo, los accidentes que se suscitan en el tramo carretero La Paz-Los Yungas, ¿no? Principalmente en esa carretera de Los Yungas. Entonces, ahí prácticamente se identifica y se dice por qué. Perdón, a los participantes les ruego deshabilitar su audio, por favor. Ahora, a ver, vamos a solicitarle
a la persona que está con el nombre de Rubén Nelson deshabilitar su audio, por favor. Muchas gracias. Ya, ahora continuaremos. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Ustedes han debido identificar, escuchar las noticias. Hay frecuentes accidentes en el tramo carretero La Paz-Los Yungas. Pero, bueno, y la policía al hacer una investigación dice, bueno, lanza conjeturas, hipótesis y dice por qué. O sea, ellos pueden advertir de que es por diferentes causas, ¿no? Estos accidentes. Pero la problemática está ahí, ¿no? Frecuentes accidentes en el tramo carretero La Paz-Los Yungas. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál es la motivación del investigador? ¿No? Uno saber de las causas, aquellos factores, es también identificar qué pasa, por qué se suscitan estos accidentes. Y se puede atribuir por otras problemáticas secundarias, por ejemplo, el mal estado de caminos, por otra parte, la imprudencia del conductor o escaso control, ¿no es cierto?, en el tramo carretero, o por otro lado los cambios climáticos, ¿no? A veces hay bastante neblina que impide la visibilidad del conductor, o imprudencia prácticamente los conductores. Muchas veces hay jóvenes muy descuidados que agarran sus vehículos y se van súper mareados a este camino, o a Coroico o a cualquier otra parte de los Yungas, y bueno, ahí hay una imprudencia total. Entonces, puede motivar al investigador y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son aquellos factores o por qué generalmente se suscitan estos accidentes? Entonces, fíjense, ya va a haber ahí una interrogante, una motivación para identificar las causas. Y una vez que se conozca a cabalidad, producto de la investigación, del estudio, ya se pueda plantear y brindar alternativas de soluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer este tipo de investigaciones, no necesariamente vamos a tener que comernos o leernos bastantes libros, enciclopedias. En todo caso, lo que sí vamos a valorar es el cómo hacer la investigación, todo el proceso metodológico, ¿no es cierto? Pero incluso para ese tema vamos a tener que hacer una revisión bibliográfica, ¿no es cierto? Que se entiende, por ejemplo, por accidentes frecuentes, por imprudencias, que se entiende prácticamente por aquellos, por el mal estado del clima, ¿no? Sus consecuencias, efectos, entonces todo un abordaje teórico. Entonces, este capítulo 2, ¿no es cierto?, nos va a permitir definir, más que definir, tener mayor conocimiento literario, se va el término, del tema que se está investigando. Entonces, la justificación ahí, por ejemplo, va a saltar, ¿no? ¿Qué va a ser la justificación? Una de las principales motivaciones ha sido conocer las causas y sus efectos de esta problemática, ¿no? O por otro lado, ya pues es el colmo, ¿no? De que cada año se está suscitando los mismos accidentes, daremos fin, plantearemos alternativas de solución a este problema, no puede ser más, o sea, no puede generarse más de estos problemas, ¿no es cierto? Entonces puede haber diferentes motivaciones para que se pueda determinar el tema y se justifique. Ahora, las justificaciones ya académicas, las justificaciones sociales, va a ser siempre más ligado a los beneficios que puede traer esta investigación, ¿no? Entonces, con eso habríamos hecho un pequeño repaso de la importancia de la investigación y lo que habíamos visto el día de ayer. No obstante, el día de hoy vamos a trabajar con todo lo que corresponde al marco teórico. Ustedes están viendo en su pantalla en este momento, yo me voy a permitir habilitar el puntero, ahí está, ¿no? El marco teórico va a tener normalmente estos puntos. ¿Qué quiere decir? Hacer un marco conceptual, dice, ¿no? El marco teórico va a tener un acápite, un punto referido al marco conceptual. ¿Cómo se concibe esto? ¿No? Normalmente son las definiciones de todos los términos que se emplean a lo largo de nuestro tema, de nuestra investigación. Segundo, dice, hay que tener un acápite en el que estén las bases teóricas, o sea, las teorías bases de la investigación. Ya más adelante voy a ir explicando punto por punto. Lo otro, hay que formular la hipótesis, ¿no? En base a la hipótesis también se va a delimitar el alcance del
tema, o sea, desde hasta dónde se va a investigar, ¿no es cierto? No puede ser en un inicio y hasta el infinito y más allá, no es así, ¿no? Tiene que tener un principio y un final, un alcance determinado. Entonces, la hipótesis nos va a ayudar bastante en delimitar el alcance del tema de la investigación, ¿no? Y a partir de la hipótesis planteada también hay que identificar las variables que intervienen. En muchos libros, investigaciones, artículos, siempre se va a trabajar, se va a mencionar sobre las variables. Más adelante les voy a explicar de qué se tratan las variables, ¿no? O sea, por qué tanta importancia a este término. Y a partir de esto se va a hacer un cuadro de operación de variables. Estos dos puntos también los vamos a explicar a detalle en las siguientes diapositivas. Pero primero veremos en qué consiste el marco teórico. Ustedes ven ahí claramente, ¿no? Se explica y se menciona de que el marco teórico consiste en sustentar, ¿no es cierto?, el trabajo de investigación. Consiste en sustentar teóricamente el estudio. Esto implica que analizar, exponer los antecedentes, los enfoques y toda la información existente respecto ya a ese problema que hemos identificado, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la contaminación ambiental o los impactos que está generando la actividad turística, impactos negativos, ese sí puede ser un problema. Entonces, ¿qué se entiende por impactos, no es cierto? ¿Qué corresponde a qué significa la actividad turística? Nosotros, todos los asistentes en este caso, que estamos en esta sala, tenemos conocimientos sobre la actividad turística, pero hay otra sociedad, por ejemplo, ingenieros, hay médicos, ¿no es cierto?, el área de educación que manejan otras terminologías y están sumergidos en otras teorías. Entonces, no van a comprender con facilidad, por ejemplo, el sistema turístico. Nosotros sí, pero si ellos revisaran, por ejemplo, nuestra tesis, si revisaran nuestra investigación, también tienen que lograr conocer, por ejemplo, qué es una actividad turística, ¿no es cierto? ¿Quién es el turista? ¿Qué tipo de turistas existen? Entonces, nosotros con el marco teórico vamos a dar información o vamos a insertar dentro del marco teórico información base de aquellas terminologías que se manejan en nuestra investigación. Entonces, vamos a empezar obviamente identificando qué términos son las que se repiten o con las que se va a trabajar en nuestra investigación, y esto va a ser ya a partir del problema. Una vez que tengamos definido el problema, ya vamos a tener ciertas terminologías. Si hablamos de contaminación ambiental, listo, ahí, ¿qué es la contaminación? ¿Qué es el medio ambiente, no? O por otro lado, si agarramos una tesis respecto a la percepción del turista sobre servicios, digamos. ¿Qué son los servicios? ¿Qué es la percepción? ¿Quién es el turista? Entonces, acá el marco teórico nos va a brindar mayor información respecto a la teoría base de nuestra investigación, ¿no? Entonces, el marco teórico nos permite explicar qué se ha hecho hasta ahora respecto a nuestro tema, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué investigaciones? ¿Qué estudios? ¿Cómo se ha trabajado? ¿No es cierto? Y de pronto, ¿qué nos interesa obtener, rescatar para nosotros hacer nuestra futura investigación? Entonces, el marco teórico va a permitir introducirnos en todo lo que corresponde a la teoría base de nuestra investigación. Como lo menciona acá, ¿no? Permite definir claramente las variables, categorías, indicadores, instrumentos de recolección de información, herramientas de análisis de información y otros, porque en base al marco teórico o a esa recopilación de la literatura de la información, nosotros vamos a poder definir estos aspectos. Entonces, fíjense que el marco teórico es muy importante. Muchas veces se ha podido identificar que los estudiantes, ¿no es cierto?, confunden lo que es el marco teórico. A veces creen que es como un glosario de términos, ¿no? Que solamente es copiar de todo lado, ¿no? Del internet, hasta del rincón del vago, agarran y copian, ¿no es cierto? Y hacen como un glosario de términos. No es esa la idea, en todo caso, del marco teórico. La idea es justamente la búsqueda de la información. O sea, hay que obtener la bibliografía que, primero, determinar y seleccionar
a la bibliografía. Por ejemplo, para definir qué es turismo o qué es la actividad turística, ¿qué fuente vamos a agarrar? ¿Qué fuente es la que vamos a utilizar? Vamos a trabajar con una definición que está colgada en el Rincón del Vago. Vamos a utilizar una definición que está establecida por la OMT, la Organización Mundial del Turismo, o vamos a agarrar una definición que establece la Ley de Turismo, la Ley 292 del Viceministerio de Turismo, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar la bibliografía adecuada, fidedigna, sobre el cual nos vamos a basar. Y vamos a revisar la información. En otras palabras, buscamos y revisamos la información, ¿no? Entonces hablamos de una selección de la información. No va a ser lo mismo una definición de aquella persona que por azares o por cualquier situación haya colgado, por ejemplo, en el Rincón del Vago, que la definición que está establecida en una normativa o por la OMT, que prácticamente ya ha sido estudiada, analizada, tratada y recontra redactada y definida, ¿no es cierto? Entonces es importante hacer una selección de la bibliografía y de la información. Y con esto, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una construcción y desarrollo de las perspectivas teóricas de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que generar, ¿no es cierto? Se tiene que generar información para que luego con esta información base fidedigna se pueda generar teoría que vaya a respaldar la investigación que estamos realizando. En ese sentido, ¿cuáles son las fuentes que estarían siendo recomendadas para la revisión? Libros, revistas científicas, otras investigaciones, las tesis que pasan por un proceso de investigación y trabajo y redacción, documentos de publicaciones formales. Entonces, pero en este caso no incurrir, por ejemplo, en información de procedencia dudosa, ¿no? Estamos hablando de páginas de internet informales, de algunas redes sociales que no advierten o no son fidedignas, ¿no? No son formales. Y publicaciones sin datos bibliográficos. En todo caso, el marco teórico, ustedes saben, se tiene que trabajar bajo, por ejemplo, el formato AP. Esto permite hacer las citas bibliográficas adecuadas, correspondientes. En otras palabras, es respetar, ¿no es cierto?, la bibliografía de donde se está obteniendo la información. No es malo copiar. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, cómo se puede copiar y cómo también se tiene que respetar esa copia y de qué manera esa copia les va a ayudar a ustedes a desarrollar su tesis de grado. Ahora, va a ser ya un error y va a ser malo el copiar cuando agarren copias, citas textuales y ni siquiera digan de qué libro, de qué autor, de dónde y para qué, y peor aún si no le dan una utilidad para su tesis. Hagan, como dicen, ¿no? Un trabajo de Frankenstein, ¿no? Un trabajo remendado, un trabajo remachado. ¿Qué quiere decir aquello? Que ustedes agarran, jalan de todo lado, lo meten a una hoja Word, incluso se ha podido advertir, ¿no es cierto?, que los estudiantes tienen esa habilidad de copiar de todo lado, ponen su nombre y presentan como un trabajo práctico. ¿A quién están engañando ahí? Ustedes mismos, ¿no? Todos aquellos que hacen este tipo de trabajo, porque en realidad el docente, bueno, aquel buen docente va a hacer notar el error. Aquel docente que tiene otras prioridades, no su prioridad, lo va a dejar pasar por alto, ¿no es cierto? Pero en todo caso, si se hace notar el error, ¿qué va a ser el error? Ahí, por ejemplo, se ve, ¿no es cierto?, cuando se copia del internet, a veces es de un determinado color, a veces lleva, por ejemplo, el formato de origen, no está debidamente justificado, trabajado, no está en un formato trabajado. Uno a primera vista se identifica y se da cuenta de que ha sido una copia del internet, ¿no? Por el tipo de letra, tamaño y otros aspectos, ¿no? Entonces, acá lo importante es que si ustedes hacen una copia, ¿no es cierto?, eso les pueda servir para tener el conocimiento para la lectura. Y a partir de eso recién ustedes pueden rescatar y generar, ¿no es cierto?, una nueva redacción, pero que sea propia de ustedes. Ahí sí es válido, ¿no? Entonces, vamos a ver con un ejemplo cómo se puede organizar, ¿no es cierto?, toda la parte del marco teórico. Ya en un primer punto decíamos, tiene que tener un marco conceptual,
¿no? ¿Qué estamos diciendo con eso? Que hay que empezar a hacer la definición de ciertos términos. En este caso, pongo como ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿cuáles son los efectos de la contaminación ambiental generados por la actividad turística en la Laguna Pacajes del municipio de... Pregunta el objeto de la investigación como tal. En este caso me he permitido rayarles y poner acá en negritas y todo estos términos, ¿no? La contaminación ambiental. Estos términos van a ser las variables en todo caso. La contaminación ambiental, la actividad turística, la Laguna Pacajes, el municipio de Chocalla, ¿qué son? En todo caso, son términos, ¿no es cierto?, que son parte del problema, de la formulación del problema, y este va a ser nuestro objeto de investigación. Por tanto, como les decía, otras personas que no son necesariamente del área turística, que son de otras áreas, tienen que entender, ¿no es cierto?, nuestro trabajo de investigación. Para ello podemos generar todo un marco conceptual, ¿no? Por ejemplo, si estamos abordando la actividad turística, habría que empezar de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Para llegar a describir qué es la actividad turística, ¿por qué no tomar en cuenta, por ejemplo, primero, qué es el turismo, ¿no? ¿Qué es el sistema turístico? Dentro del sistema turístico, recién está ahí la actividad turística. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipologías de actividades turísticas tenemos? ¿No es cierto? Entonces, estamos ya más o menos dándole cuerpo y sentido a esta terminología de lo que es la actividad turística. Ahora, si agarramos el término de contaminación ambiental, ¿qué es la contaminación? ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué es lo ambiental? Ahora hablamos acá en el segundo ejemplo, dice cuáles son los motivos o factores para la proliferación de la basura. ¿Qué es proliferación? ¿Qué es la basura? ¿No es cierto? ¿Cuál es la definición de estas terminologías? Aquí decimos, ¿cuáles son las razones para el escaso control y aplicación de las normas ambientales y turísticas? Puede ser el segundo objeto de investigación. Entonces, ¿por qué no? Entonces, en otras palabras, ¿por qué no se aplican? O además, ¿será que hay? ¿No? Incluso desde ahí podemos investigar. ¿Será que hay normas? ¿Será que hay reglamentos de operación turística en Achocalla o no habrá? Y si las hay, ¿por qué no se aplica? Pero antes de hacer el proceso de investigación hay que dejar bien clarito qué se entiende por una norma ambiental, una norma turística, un reglamento turístico. Entonces, teniendo claro estas terminologías, se va a poder continuar con la investigación. ¿No? Cuidado que les pase como a muchos estudiantes. Había un caso, ¿no?, de un estudiante que decía, alegremente emocionado, y ha puesto dinamización de la actividad turística. Pero ya en su defensa de grado, un docente agarra, como obviamente esto es parte, ¿no?, de la tesis, agarra y dice, a ver, ¿qué entiende usted por dinamización? Defíname, ¿no? ¿Qué autores usted ha revisado? ¿Qué investigaciones ha revisado para definir la palabra dinamización? ¿Cuál es su definición? Por favor, adelante, ¿no? La estudiante no sabía y no tenía en ese momento por los nervios idea de qué era dinamizar la actividad turística. ¿Sí? Entonces, cuidado les pase aquello. Por eso, los términos que ustedes utilizan en su formulación de pregunta, y este mismo les va a ayudar a hacer la formulación del objetivo, y este mismo, de acá mismo sale el título del tema, entonces les va a permitir ustedes tener un amplio conocimiento de su tema, ¿no? Desde la definición. Entonces, el marco teórico, por ejemplo, arranca con esto, ¿no? A veces muchos estudiantes creen que el marco teórico solo es esto, ¿no? Esto, por ejemplo, si lo dejan ahí, es un glosario de términos. ¿Cuál es la utilidad para la tesis? Muy poca, ¿no? Porque al final solo ustedes están diciendo qué es turismo, qué es la actividad turística, qué es la contaminación ambiental, están poniendo una definición y listo. Es un glosario de términos. ¿Cuál es el aporte o cuál es la utilidad que le van a dar? Es muy poco. O sea, la orientación de los términos está bien, pero la utilidad como teoría base todavía no está ni redactada ni aprovechada, todas estas terminologías. Entonces, el marco teórico no queda solamente ahí. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Es este. Ustedes lo ven ahí en su pantalla y estamos hablando, no, perdón, es este.
las teorías bases de la investigación. Pero antes de pasar a este punto, retrocedo una diapositiva anterior para un poquito también reforzar el ejemplo 1 con este ejemplo número 2, ¿no? Habíamos hablado ayer de un tema de investigación, incluso más profundo en el ámbito de la gestión turística, ¿sí? Habíamos mencionado que el tema es, ¿no? O lo que se quería investigar. ¿Cuáles son los factores que limitan la ejecución de los proyectos turísticos, ¿no es cierto? Además de preinversión pública en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Además, ¿no es cierto? ¿De qué manera afecta al desarrollo turístico sustentable, ¿no? Del Departamento de La Paz. Entonces, si estamos, este es el objeto de nuestra investigación. Aquí ya, ¿cuáles van a ser los términos que inmediatamente tenemos que insertar en nuestro marco teórico? Ahí lo mismo, ¿no? Estamos hablando de proyectos turísticos. Entonces vamos a empezar a definir qué es turismo, qué es un sistema turístico, ¿no es cierto? ¿Qué son los proyectos? Recién para llegar a determinar qué se entiende por proyectos turísticos. Además estamos hablando aquí de la fase de preinversión. Y forzosamente tenemos que revisar la bibliografía, cuál es el ciclo de vida de los proyectos, ¿no? En los proyectos tenemos, por ejemplo, la fase de preinversión y la fase de inversión. La preinversión significa hacer el estudio, ¿no? Significa hacer todo ese estudio técnico, de diseño técnico, económico, social, ambiental, y la inversión significa ejecución del proyecto planteado o diseñado, ¿no? Entonces, para hablar de preinversión también tenemos que dar un poco de orientación a estos términos, ¿no? Un poco de información de estos términos. Por otro lado, estamos hablando de qué manera afecta al desarrollo turístico. ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es el desarrollo sustentable? ¿Qué es el desarrollo turístico sustentable? ¿Se dan cuenta? Entonces empezamos a definir. Ahora aquí tenemos otro punto importante, como en la anterior, Laguna Pacajes, municipio de Achocalla. En este caso, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Secretaría de Turismo y Dirección de Turismo. Estos van a ser el ámbito en el que se va a hacer el estudio. Entonces, como va a ser el ámbito geográfico, por tanto hay que generar una capite también explicando dónde queda, cuáles son sus características, incluso podemos poner, ¿no?, ubicación, y bueno, pero lo más resumido, porque en realidad la tesis no es ampliar, y muchos se confunden, ¿no? Cuando dicen, estoy haciendo mi tesis, mi proyecto, ¿no? Más se concentran en esto, ¿no? En describir el área geográfica, y ahí le ponen suelos, climas, topografía, alturas, relieve, flora, fauna, uy, se extienden, y ahí nomás en ese punto tienen 30, 40 hojas, cuando en realidad no es, esa es una referencia, pero no ese es el objeto del estudio en las tesis. Y en los proyectos, evidentemente es una referencia, pero el proyecto es la propuesta. Ese va a ser parte de un diagnóstico. En este caso, para nosotros va a ser una revisión, bueno, una referencia de la información respecto a nuestra área geográfica, ¿no? Entonces no se confundan, no lo limiten su marco teórico solamente acá a generar un glosario de términos o describir su área geográfica, sino también hay que trabajar en la teoría base de la investigación. En este caso hay una fuerte justificación, ¿no? ¿Qué se entiende? A ver, voy a tratar de explicarles con este ejemplo. Alguien está súper animado detrás de la pantalla. Fíjense acá. ¿Pueden ver en la pantalla el archivo Word? Por favor, me confirman si lo ven. ¿Algún participante? No, Lisa, solo se ve todavía el PowerPoint. Ya, perfecto. Muchas gracias. Voy a habilitar entonces esto. Permítanme un segundo. Ya. Ahora sí creo que se ve, ¿no es cierto? Voy a ampliarlo para que sea un poquito más grande, para aquellos que estén accediendo a través de su celular, ¿ya? Este, por ejemplo, es una teoría base de una tesis ya elaborada. A ver,
Acá, por ejemplo, ustedes van a ir advirtiendo, hay bastante texto, ¿ya? Bastante texto, pero yo simplemente les voy a ir mostrando los títulos para no ampliarnos demasiado y para no cansarles prácticamente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice la teoría base de la investigación. Esta tesis es referente justamente a ese tema que se investiga por qué los proyectos turísticos no se están ejecutando en el Departamento de La Paz. Se han hecho estudios, se han hecho planes, se han hecho proyectos concretos, pero, desde el 2010 hasta el 2017, lamentablemente, no habían tenido un proceso de ejecución, no había pasado la fase de ejecución. Y todos nos preguntábamos, ¿y qué pasa? ¿Cuál es su limitación? ¿Dónde está el problema? ¿No es cierto? ¿Cuáles son aquellos factores que están limitando su ejecución? Pero ¿cuál es la teoría base de este tema? Entonces, aquí, por ejemplo, se ha ido mencionando, ¿no es cierto? Primero, qué se entiende por teoría, qué se entiende por la teoría base, y se ha ayudado, o sea, se ha tratado de explicar, ¿no es cierto?, cómo se va a desarrollar este punto. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Más allá de eso, ustedes pueden advertir acá, por ejemplo, ciertas frases resaltadas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, dice, bueno, bajo la consideración en todo caso de qué se entiende por teoría, ¿no es cierto? Para la presente investigación, ¿no es cierto? Se está tomando en cuenta, por ejemplo, la administración pública. Si estamos hablando de la ejecución de proyectos o hay una postergación o limitación de proyectos, los proyectos acá, ¿a qué área pertenecen? Los proyectos turísticos, ¿no es cierto? ¿Cuál es su base teórica? Entonces, los proyectos turísticos van a ser parte de una planificación y la planificación, ¿no es cierto?, ¿a qué área corresponde? Estaríamos hablando, en todo caso, del área de la administración pública. ¿Por qué? Porque hemos hecho proyectos de inversión pública. Los proyectos en el sector público dice que no se están ejecutando. Entonces, estos proyectos son formulados, son administrados por el sector público, ¿no es cierto? Pertenecen a una planificación del sector público. Entonces, ¿de qué teoría deberíamos partir? ¿Por dónde deberíamos empezar? Ahí mencionamos la teoría de la administración pública, por un lado. Por otro lado, la planificación. Por otro lado, la gestión pública del turismo, ¿no? Asimismo, los proyectos de inversión pública y los proyectos turísticos de inversión pública. Entonces, fíjense, aquí nomás ya estamos identificando estos términos que van a estar dentro de teorías bases. Ahora, fíjense, si estamos nosotros identificando que estos proyectos turísticos del sector público, ¿no es cierto?, son parte de una administración, de una planificación, entonces agarraremos estas teorías bases, ¿no? ¿Qué se entiende por la planificación? Ahí tenemos varios autores, ¿no? Por ejemplo, como Frederick Winslow Taylor, vamos a ver de otros... ¿cómo se llama? Como otros autores que van a hacer referencia, ¿no es cierto?, a las escuelas de las investigaciones, perdón, de las administraciones científicas. Vamos a identificar, ¿no es cierto?, características, en todo caso, un montón de información referente a la administración. De la administración vamos a ir bajando, fíjense, vamos a ir bajando a los términos más básicos, si vale el término, de lo general a lo particular. Primero, ¿qué se entiende por administración? Luego, en la administración se tiene la administración pública, ahí donde está el sector público, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ha copiado, ¿no? Estamos haciendo acá, con este ejemplo. Esta es una redacción propia, ¿no? Y vamos a decir, ¿no?, que la administración pública es una rama especial de la ciencia de la administración y como tal se haya formado por una serie de principios, pero que también es un sector integrante de la actividad gubernamental, por lo que se encuentra sometida a las exigencias de la política. Ahora, según Fernando, por ejemplo, Fernando Fernández en el año 1930, en la página 80, había escrito un libro, el libro de Dirección y Organización de Empresas, principalmente en el ámbito público y privado, donde define que la administración pública es un sistema que tiene por objetivo dirigir, coordinar la actividad del Estado hacia los objetivos que se han planteado para beneficios del país. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero tratar de mostrarles acá?
Por ejemplo, estamos tomando ya una teoría base para los proyectos de inversión pública, va a ser que empieza desde la teoría de la administración pública, ¿no es cierto? Ya, aquí estamos nosotros haciendo una redacción propia, como una redacción introductoria, pero acá nosotros estamos haciendo una copia, estamos copiando tal cual, es una copia de lo que establece este autor, ¿no? Y además estamos respetando acá la fuente, estamos diciendo que según este autor, en su libro tal, que es de Dirección y Organización de Empresas, se define a la administración pública como, y estamos copiando. Listo. Por otro lado, estamos haciendo una copia de PADEM, ¿no? Estamos diciendo del programa de apoyo a la democracia municipal, que se entiende por la administración pública, ¿sí? Entonces, nosotros estamos identificando la teoría base. Estas dos definiciones que estamos copiando para más adelante nos va a ayudar a nosotros a escribir y decir, como por ejemplo, ¿no? Que los proyectos turísticos de inversión pública, ¿no es cierto?, son parte de una administración pública del Estado, que el Estado tiene la tuición de ejecutar proyectos turísticos para el desarrollo del turismo a nivel nacional, departamental, municipal y en comunidades. ¿No es cierto? Entonces nosotros esa redacción ya los vamos a escribir, pero sustentado en estas teorías. Entonces no vamos a hablar de memoria, no vamos a hablar solamente de lo que tal vez le hemos escuchado al vecino, al amiguito, al pariente, ¿no es cierto? No, nosotros nos vamos a referir y nos vamos a referir a esta teoría y vamos a hablar, como dicen, con propiedad. Ese es el salto que tiene que dar uno, ¿no es cierto? El salto que tiene que dar el estudiante. En este caso, ¿cuál es la diferencia, no es cierto, de un estudiante, de un universitario, de un profesional con un grado de licenciatura como tal? Todos tienen aspiraciones a un ciudadano de a pie. ¿Cuál es la gran diferencia? Que justamente nosotros ya tenemos esa base teórica, esa base, esa referencia de la información sobre el cual hablamos con propiedad. Entonces ya no nos dejamos llevar por opiniones de terceros que tal vez no son fundamentadas, ¿no es cierto? Entonces de ahí la madurez, por ejemplo, del profesional, que en base a ciertas teorías ya planteadas, estudiadas, analizadas, ahora nosotros nos estamos formando, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser como un ciudadano de a pie que diga, yo creo esto, yo opino esto, y ahí sin fundamento ni nada, y que no haya tenido un proceso de conocimiento como lo que nos permite las universidades. Hay ahí un salto grande, ¿no? Entonces, así sucesivamente nosotros podríamos ir planteando las diferentes teorías bases de nuestro tema de investigación. Aquí, por ejemplo, se ha tomado en cuenta la administración pública, ¿no? Pero voy a ir bajando, que mi mouse no me obedece. Otro aspecto, ¿no? La teoría de la gestión. ¿Qué se entiende por gestión? No se olvide que estamos hablando de un proceso de gestión administrativa pública, además, ¿no? En el cual están los proyectos turísticos. Y fácilmente a veces se dice, ¿no? Uy, no, pero en el sector público no, pues no tienen conocimiento de gestión, no hacen gestión. Pero ¿qué será la gestión? ¿Qué será la gestión? Entonces primero analizaremos, veremos, revisaremos la literatura para hablar con propiedad. Tal vez estemos hablando cualquier barrabasada, ¿no? Pero si tenemos en cuenta qué significa, entonces vamos a poder nosotros hablar con propiedad. Por otro lado, la gestión pública, fíjense. La teoría de la gestión de proyectos. ¿Qué había sido la gestión de proyectos? Para llegar a determinar, por ejemplo, qué se entiende por la gestión de proyectos en el ámbito turístico, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, una última cosita más antes de, acá, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las teorías bases de los proyectos turísticos, nos remontamos a los antecedentes. ¿Cuáles van a ser los antecedentes? La planificación. Muchos de ustedes deben saber. Por ejemplo, los proyectos, de dónde nacen, de dónde surgen, de dónde se identifican. Normalmente va a ser la unidad operativa, la unidad más operativa de toda una planificación. ¿Qué quiere decir? Se hacen planes de desarrollo turístico, planes estratégicos,
de turismo y demás, pero en el plan se identifican pues estrategias, se identifican, bueno, se formulan políticas, se formulan estrategias, ¿no es cierto? Se formulan áreas, ejes temáticos en el cual tiene que estar insertado un conjunto de proyectos, ¿no? Entonces, se identifican estas áreas justamente para plantear la necesidad de proyectos turísticos que van a permitir el desarrollo turístico del país o del departamento, de la región o del municipio, ¿no? Entonces, pero no es solamente hablar alegremente de la planificación, hay que diferenciar qué es una planificación estratégica, una planificación participativa, una planificación operativa. Por ejemplo, ¿no? Como resultado de ese estudio que les mencionaba, uno de los principales problemas había estado acá en la planificación operativa. ¿Qué ha pasado? O sea, los proyectos dice que no se ejecutan o no se han ejecutado durante todos esos años. ¿Por qué? Porque simplemente no lograban insertar en los planes operativos anuales. Y muchos de ellos no lo han insertado porque no había recursos o en algunos casos porque el personal no estaba adecuadamente capacitado, formado, no tenía conocimientos de cómo elaborar el POA. Por tanto, ha evadido, ¿no es cierto? Ha evadido actividades y las acciones que tenía que realizar y bueno, ha perjudicado a la inscripción de los proyectos para su ejecución, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros llegamos a conocer todo lo que en realidad le rodea prácticamente a nuestro tema, como por decir un ejemplo muy sencillo, entonces es conocer, ¿no es cierto? Es conocer cuáles son aquellos antecedentes teóricos de nuestra investigación. Para hablar, por ejemplo, para que nosotros investiguemos cuáles son los efectos del hecho de que no se ejecuten los proyectos en el desarrollo turístico del país, ¿no es cierto? Y de qué manera afecta al turismo sustentable, tenemos que saber diferenciar y conocer qué se entiende por sustentabilidad para empezar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable? Y cuando hablamos de turismo sostenible y sustentable, ¿a qué nos referimos? Entonces hay que pues nutrirse, ¿no es cierto? Fíjense, hay que nutrirse de todas estas teorías que a nosotros nos van a permitir, es como una autocapacitación, ¿no? Y tener conocimiento de todo lo que se relaciona a nuestro tema. Entonces, con esto cierro esta parte, voy a dejar de compartir para irme a la presentación. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, permítanme un segundo. Ya estamos acá. A ver, mientras tanto, mientras yo habilito mi diapositiva, ¿estamos bien? ¿Estamos entendiendo lo que se quiere transmitir? ¿Hay algún problema, alguna inquietud, alguna pregunta hasta el momento? A ver, por favor, tienen la palabra los participantes. Todo se acepta, ¿no? Hasta quejas se puede aceptar también, quejas, críticas, opiniones, construcciones, todo mientras yo identifico dónde hemos quedado en la presentación. Ahí está. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Cuál es tu nombre? Omar. Omar, adelante, Omar. Tengo una pregunta. Cuando realizamos lo que es el marco teórico, ¿qué máximo de páginas podemos llegar a transcribir? ¿Y cuál el mínimo, no? Porque si es muy extenso también, nunca se podría acabar, ¿no? Licenciada, es mi pregunta. Ya, excelente. Muy, muy buena pregunta. Y procedo a compartir y además te respondo la pregunta. Ahí está. Ya, antes de responderte, por favor, confírmame si lo ves en la pantalla la presentación. Omar. Se ve, licenciada. Ya, muchísimas gracias. Ya, perfecto. A ver, una pregunta súper interesante, ¿no? En realidad, una tesis de grado, ¿no es cierto?, debe medirse por la calidad, no la cantidad, ¿no? Muchas veces, muchos investigadores, tesistas, estudiantes confunden en que cuanto más ampuloso, más cantidad de hojas sean o abarque su tesis, es
wow, un trabajo enorme, grande, significativo, ¿no? Y cuando en la realidad no es tanto así. Cuanto más analítico, sucinto, analítico, reflexivo sea la tesis, es mucho mejor. Entonces, no hay, no hay una receta o una reglamentación en el que diga 10 páginas, 20, 30, 40, 50. Aunque he visto en algunas universidades que sí ponen una referencia de una cantidad limitada para que no se amplíen. En realidad el marco teórico, como ustedes ven, o sea, va a ser referencia, tiene que ser referencia a estas terminologías, uno, que se va a ir, citando, mencionando en el marco teórico, y lo otro, van a tener que trabajar en las teorías bases. Y posterior a eso van a formular la hipótesis. Entonces, la cantidad que se debería tener en el marco teórico no deberían pasar más de las 20 hasta 15 páginas como máximo, ¿no? En todo caso, aquí cuanto más procesada sea la información, mucho mejor, ¿no? A veces yo he encontrado, bueno, en todo caso siempre estoy en este ámbito de revisar tesis y proyectos de grado, y no solamente en la universidad donde trabajo, sino también en otras universidades privadas, ¿no es cierto? Y es un poco decepcionante identificar, por ejemplo, que un 60-70% de tanto el proyecto como la tesis de grado tiene un ampuloso marco teórico, ¿no? O sea, que prácticamente un 70-80% es el marco teórico. Y no, pues, o sea, no se trata de rellenar la tesis. Aquí justamente tengo una tesis en mano, fíjense, tengo una tesis en mano que está más o menos aceptable la cantidad, pero ya no va a ser aceptable, por ejemplo, si por ejemplo, toda esta cantidad, fíjense, por favor, que toda esta cantidad de hojas, que puede ser tranquilamente entre 30 a 60 hojas, sea el marco teórico, y la investigación sea así, de unas 10, 20 páginas, ¿no? Entonces ya no es coherente. No hay un límite máximo ni mínimo, pero sí tiene que haber una referencia de los términos que se utilizan en el marco teórico, en la investigación, pero lo fundamental es estas teorías bases. En otras palabras, si ustedes han copiado, por ejemplo, una teoría base, por ejemplo, ¿qué puede ser? Puede ser la importancia de la actividad turística, ¿no? Y nos referimos a la actividad que es a la ley 292, ¿no? Tiene ahí que es el turismo, en realidad tiene un glosario también donde menciona que es la actividad turística, y nos referimos a esto y decimos, ya, o sea, ya no hablamos nosotros de memoria, ya no vamos a decir que la actividad turística es importante porque genera empleos y solo por mencionar, sino inicialmente podemos copiar el acápite, el parágrafo o el párrafo donde está escrito en esta normativa o en un documento de la OMT o en un documento, ¿no es cierto?, de algún autor reconocido, podemos copiar y podemos mencionar y decir, en el marco, digamos, del Viceministerio de Turismo o en el marco de la norma de la ley 292, ¿no? Que establece la importancia de la actividad turística, consideramos que el turismo en Bolivia es sumamente importante, ¿no? Y además podemos reflejar cifras estadísticas y demás. Entonces ahí estamos construyendo y estamos dando la utilidad prácticamente de estas bases teóricas, ¿no? Pero que hagan entre 10 a entre 25 hojas, más que suficiente. Yo diría incluso que esa cantidad ya es de una información bien procesada. No se olviden que ahora el problema no es encontrar la información. Probablemente en mis épocas, no les estoy hablando de hace 20 años atrás, en mis épocas era bien difícil acceder a la información, donde el internet, por ejemplo, la hora costaba 40 bolivianos y se tardaban 40 minutos al ingresar y revisábamos entre 10 a 15 minutos la información, ¿no? O sea, no teníamos opciones, mayor opción. Donde todavía era caro, era limitado y no había internet en casa, ¿no? Y menos en el celular.
En este tiempo tenemos a la mano, tenemos todo. Pero ahora el problema ya no es pues de conseguir la información, el problema ya es, ni siquiera problema, el reto está en que ustedes puedan procesar la información. O sea, van a encontrar normas, legislaciones, libros, investigaciones, tesis, todo tipo de información, y ahí va a ser el reto para el investigador, la capacidad de poder seleccionar la información. Entonces, un buen marco teórico, ¿no es cierto? No se mide por la cantidad, se mide por la calidad, la forma en que va a ser utilizada, ¿sí? La forma en que, en otras palabras, construimos la información. En otras palabras, no es un copy, no es un copy. Si tú copies, por ejemplo, la definición de sostenible, ¿no? ¿Qué es la palabra de sostenibilidad? O por otra parte, ustedes se basan en la teoría de la planificación, ¿no es cierto? ¿Qué dice la planificación? ¿Qué dicen los autores? ¿Cuáles son sus características, sus tipologías? Y ahora, ¿qué tiene que ver con tu tema? ¿No es cierto? ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo te va a ayudar estas terminologías, definiciones en la investigación que ustedes están realizando? Tranquilamente pueden decir, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la sustentabilidad, los principios del desarrollo sostenible, ¿no? Ustedes han visto en los últimos años se ha puesto de moda los ODS, ¿no? Los principios de sostenibilidad. Entonces dice, donde todo desarrollo turístico debe ser en el marco de los principios del desarrollo sostenible, ¿no? Pero si nosotros decimos el turismo es importante y tiene que desarrollarse en el marco de la sostenibilidad y sus principios, ¿de qué estamos hablando? Para empezar, ¿cuáles son esos principios? ¿Conocen los principios? Debería, ¿no? El investigador, si está abarcando esa área, tiene la obligación de conocer. Entonces va a decir mínimamente los 3 primeros principios, ¿no? Respetar todo lo que significa el medio ambiente, o sea, tener los principios de sostenibilidad en medio ambiente, en lo social, en lo económico, ¿no? Y lo sustentable, que prácticamente son más categorías, ¿no? Más principios. Entonces, ya no hablamos de memoria, sino con conocimiento de causa. O por otro lado, no sé, una tesis que pueda ser investigada en el área de servicios, digamos servicios turísticos, ¿no? De pronto vamos a decir, para la operación turística es importante los servicios de hotelería, de gastronomía, de guiaje, de transporte, ¿no? Y hablamos de los servicios, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es la palabra de servicios, no? Y cuando estamos hablando que estos servicios es importante para la operación turística, entonces, ¿cuál es la característica o qué implica mencionar la operación turística? ¿Qué es la operación turística? Había sido aquella actividad que se realiza en coordinación, en conjunción, ¿no? Con prestadores de servicios como hotelería, gastronomía, guiaje y demás, todo para que una conjunción, ¿no? Un mix de servicios que se organiza, que se diseña, ¿no es cierto?, en productos, en oferta turística para ser comercializado y vendido para el turista, ¿no es cierto?, para el uso y el disfrute. Fíjense, entonces es darle la utilidad. Cuanto más conozcamos la teoría respecto a nuestro tema, más luces vamos a tener para hacer nuestra investigación. Pero si ustedes no conocen, por ejemplo, qué es la planificación, qué son los proyectos, qué es la administración, o qué es una operación turística, o qué es un sistema turístico, porque nosotros podemos no dominar qué es el sistema turístico, ¿no? Está conformado por la oferta, por la demanda, ¿no es cierto? La gestión, la promoción, listo. Conocemos aquellos elementos del sistema turístico, pero un ingeniero, a ver, por ejemplo, estamos hablando de un especialista, no sé, de un topógrafo que se dedica a hacer netamente estudio de suelos. Si le decimos, a ver, señor, ¿qué opina usted del sistema turístico? Probablemente nos dirá, turístico, turismo. No, el turismo es muy bonito, lindo, a mí me gusta viajar. Va a tener solamente esa idea, ¿no? Sí, yo alguna vez he viajado, es bien, es interesante, es bonito viajar. Y nosotros diremos, sí, pues no tiene mucho conocimiento, pues no ha estudiado turismo. Y si hiciera una tesis en turismo ligado a topografía, va a tener que revisar, pues, qué es el sistema turístico, por qué está conformado y cómo es la dinámica. Entonces, si nosotros no conocemos en nuestra área, aberración.
Pero si conocemos, vamos a fluir en nuestra investigación con todo criterio, vamos a poder sustentar, respaldar nuestra tesis de grado. Fíjense qué interesantes. Muchos agarran y dicen, no, es copy de todo lado y no le dan la importancia al marco teórico, cuando en realidad es la base fundamental. Ahí es donde uno se autocapacita, se nutre, conoce más. No sé si han escuchado el término que siempre les mencionan. Cuanto más lees, más conoces y más capacitado y más culto eres. Y te diferencias de todo tipo de sociedades, ¿no? Hay sociedades empíricas, ¿no? Muchos empíricos que hablan solamente de memoria y se conforman con lo que dice el resto. Uno opinado así por criterio propio y el segundo asimila y dice, no, porque el amigo del fulanito tal ha dicho, listo. Pero ¿y cuál la capacidad de la persona? ¿No es cierto? Entonces, el marco teórico, aparte de ayudarles en su investigación, les ayuda también en su formación profesional, en su formación personal. Les ayuda a tener muchas bases y solvencia en todo caso. Por eso es muy lindo. Y por eso dicen, ¿no? Muchos docentes, profesores dicen, la lectura es la clave del éxito. ¿No? Aunque ahora actualmente la lectura ya no es tanto en lo físico, ¿no? Es todo digital. Todo es digital, ¿no? A veces todo el mundo está andando con su celular pegado todo el mundo está pegado al celular pero claro, sería lindo que estén leyendo, aunque por lo pequeño que es el celular se están arruinando los ojos, ¿no? Sería lindo que vean en una pantalla más grande, pero igual, se están arruinando los ojos. Es preferible lo físico, ¿no? Pero ya no es dable, por ejemplo, que estén 24 horas en el celular, pero jugando, eso ya no aporta nada, ¿no? Pero si leyeran, sí aporta algo. Listo, entonces, fíjense, hasta ahí como que un poco de motivación para que ustedes puedan leer, puedan investigar, puedan analizar. Cuanto más lean, más conocimiento tengan. Obviamente, si es respecto a su tema, van a tener mayores luces, ¿no? Cuanto menos lean, no leen, solamente hacen copia, van a seguir pataleando en los siguientes puntos, ¿no? De pronto no van a tener mucha idea, mucho criterio, muchas cosas que plantear o proponer. Su conocimiento también va a ser muy limitado. Ahora, ¿por qué después del marco teórico se formula la hipótesis? ¿No? Porque esa es una norma, es un precepto, ¿no? Que normalmente la hipótesis se formula después de la revisión del marco teórico. Porque justamente el marco teórico va a dar luces, va a permitir a que nosotros podamos hacer no solamente la formulación de la hipótesis, sino hacer el cuadro de operación de variables con mucha facilidad. Y enseguida les explico de qué se trata el cuadro de operación de variables. Primero formularemos, ¿no? Primero veremos qué es la hipótesis. Dice, son conjeturas, ya habíamos hablado ayer un poquito. Son conjeturas y guías para la investigación. Son en realidad, ¿cómo se dice? Proposiciones, ¿no? Indica una aproximación del objeto de estudio, o sea, lo que se está investigando, ¿no? Constituye una explicación tentativa del objetivo de estudio. Perdón, la hipótesis puede ser comprobada o no comprobada, ¿no es cierto? La hipótesis debe referirse a una situación real o debe ser preciso. A ver, lo más importante de estas puntualizaciones, ¿no? En realidad la hipótesis va a ayudar, ¿no es cierto?, a un poco hacer referencia al resultado, al posible resultado de la investigación. ¿Qué quiere decir? Con el ejemplo inicial que les comentaba. Hay constantes accidentes en el tramo carretero La Paz-Los Yungas. Todos los años, todo el tiempo, principalmente en época de lluvia, hay muchos accidentados, ¿no? No es más, hace un par de días he escuchado que todo un bus se ha embarrancado, listo. ¿Qué hipótesis se lanzan los investigadores? Desde la policía que está declarando ahí. Dicen, ¿no? Como hipótesis mencionamos de que este accidente se ha suscitado por estado de ebriedad del conductor. Pero cuando investiguen realmente van a determinar las razones, las causas por las que se había suscitado ese accidente, ¿no? No había sido por la imprudencia del conductor, estado de ebriedad, nada.
Había sido por el cambio climático. De pronto había habido una niebla así tan tupida que no se veía nada, ¿no es cierto? Que eso ha afectado tanto al conductor que salía y al que entraba, y prácticamente no han podido tener una visibilidad del camino y listo, se han chocado y se han embarrancado. Eso había sucedido, eso había sido. Pero ese es el resultado de la investigación. Pero nosotros, al lanzar la hipótesis inicial de que ha sido por estado de ebriedad, más o menos suponíamos o estábamos identificando aquella causa por que se ha suscitado ese accidente, ¿no? Con un ejemplo así cotidiano de la vida. Pero en el caso de la investigación turística, ayer estábamos con un tema, ¿no? Súper amplio, súper interesante también, y decíamos que hay poca ejecución de proyectos turísticos en el Departamento de La Paz, y el objeto de investigación era a qué se debe, cuáles son los factores, por qué no se ejecuta. Y cuando hemos determinado los objetivos, nosotros lo que queríamos lograr, lo que queríamos lograr con esta tesis de grado era justamente identificar aquellos factores que están limitando la ejecución de los proyectos. En ese sentido, ¿cuál va a ser la hipótesis? Ya les mencionaba. La hipótesis, habíamos mencionado y habíamos dicho que toda esta escasa o limitada ejecución de proyectos turísticos en el gobierno autónomo departamental de La Paz estaba dada por aquellos factores legales, factores económicos, y fíjense, solamente esos dos aspectos se ha considerado para esta tesis, pero puede ser por más factores o se puede atribuir a que se debe a otras causas secundarias, ¿no? Pero depende, cuanto más amplitud, o sea, cuanto más amplio la tesis, más amplio, perdón, cuanto más amplio tu hipótesis, más amplio tu investigación. En lo posible hay que tratar de ser sucintos, no se deberían ampliar mucho porque la investigación también va a tardar mucho tiempo. Cuanto más concreto, mejor. En este caso solamente se ha planteado y se ha dicho, no, es que ha habido, según la intuición o las investigaciones preliminares, es que hay problemas en los aspectos legales. No se está cumpliendo la normativa y además hay escasos recursos económicos. Entonces, por esos dos factores es que se está generando, es que no se está ejecutando los proyectos y esto está generando unos efectos negativos en el desarrollo turístico de La Paz. ¿Sí? Entonces, puede ser eso una hipótesis. Permítame un segundo, tomo un poquito de tecito que me habilita la voz. Ya, bien. Entonces, este es un primer ejemplo que nos va a permitir ahora identificar las variables. Una vez planteada la hipótesis, hay que hacer la identificación de variables. ¿Se acuerdan que les decía? Más adelante lo vamos a ver, pues es este punto. Si ustedes ven acá en la hipótesis, hemos rayado, lo hemos puesto incluso en negritas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué hipótesis, qué conjetura, qué posible resultado nos hemos planteado? ¿Qué conjetura? Entonces, nosotros acá hemos mencionado y hemos dicho que por los aspectos o factores legales y económicos no se está ejecutando los proyectos turísticos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener las variables de factores legales y económicos, ¿no? Vamos a identificar una causalidad y un efecto. Pues la identificación de variables significa aquello. Hay que identificar la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? La variable dependiente van a ser aquellas causas, aquellos factores, ¿no?, que estarían limitando la ejecución de proyectos turísticos. Y la variable dependiente es el efecto que está generando este problema, ¿no? ¿Para qué hacemos esta identificación? ¿Por qué tratamos así la hipótesis? Porque aquí vamos a un poquito delimitar el alcance de nuestra tesis. ¿Qué decimos? Aquí decimos hay una variable, el factor legal, el factor económico, ¿no? Como causa para que no se ejecuten los proyectos. Y la variable independiente va a ser que es que no se está ejecutando los proyectos por estos factores, ¿no? Es que también se está afectando, hay un efecto negativo en el desarrollo turístico sustentable del Departamento de La Paz, ¿no? Y la unidad de observación. ¿Cuál es la unidad de observación? ¿Qué estamos estudiando acá? Los proyectos turísticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la lógica de identificar las variables. Ahora, por si para alguien les fuese muy técnico, muy pesado, muy complejo de entender,
podríamos ver con este otro ejemplo. Hay un tema, ¿no? Una tesis que ha hecho un estudiante bien interesante, que dice: percepción de los turistas respecto a la calidad de servicios en los hostales de Sopocachi de la ciudad de La Paz. Puede ser en cualquier zona, en cualquier área geográfica. Pero aquí lo que se está tratando de dar a conocer son las percepciones de los turistas respecto a la calidad de servicios. A ver, permítanme un segundo, por favor. Voy a habilitar esta otra pantalla para ver quién está con su audio habilitado. Espero que no se pongan a conversar de tal manera que pueda distraer a los demás participantes. Ya. Creo que ya lo he deshabilitado. Ya. Fíjense el segundo ejemplo. Súper rápido. ¿Ya? Súper rápido. El problema había sido de este tema, ¿no? Es que no se conoce o hay un desconocimiento sobre la percepción o la opinión que tienen los turistas respecto a la calidad de servicios que se brindan en los hostales, ¿no? De una determinada zona o de una determinada ciudad. Entonces, como se ha identificado este problema, el investigador se ha planteado como objeto de investigación lo siguiente: ¿cuál es la percepción de los turistas respecto al nivel de calidad, ¿no es cierto?, de los servicios que brindan los hostales en tal lugar, ¿no es cierto? ¿Y cuál había sido el objetivo? Que quiere determinar, quiere saber, quiere conocer, ¿no? Quiere establecer cuál es la percepción de los turistas respecto a la calidad de servicios. Fíjense, parece ser reiterativo. Pareciera que se habla de lo mismo. Pues claro que es lo mismo. No se olviden que les he dicho, lo importante es identificar un problema central y a partir de eso se hace la pregunta: ¿qué quiero investigar de este problema? ¿Qué quiero saber? Y tranquilamente con esa base se formula el objetivo. No hay por dónde perderse. Súper sencillo. Fíjense, yo no lo veo ahí lo difícil o la pesadilla de una tesis. Y a partir de eso se puede formular varias preguntas, como por ejemplo, ¿no? Y también se van a convertir en objetivos específicos. Establecer el perfil del turista, ¿no es cierto? ¿Cuál es el perfil del turista? O sea, ¿qué tipo de turistas llegan, por ejemplo, a la ciudad de La Paz, ¿no? Y a partir de eso preguntarles cuál es su percepción sobre los servicios de los hostales, ¿no? Otro, conocer la opinión de los turistas con relación a la calidad de servicios. Claro que está implícito al primer objetivo, ¿no? Otro, procesar y analizar la información obtenida, dice, ¿no? Conocer el grado de satisfacción de los turistas. Entonces aquí podemos plantearnos problemas específicos y objetivos específicos. Pero el ejemplo estaba citado porque queremos ver cómo se ha planteado la hipótesis. Fíjense para esta problemática. Podríamos decir que la percepción de los turistas, ¿no es cierto?, sobre la calidad en los hostales, ya sea de alguna ciudad, de algún departamento, ¿no es cierto?, de algún lugar, está determinado, dice, por los prestadores de servicios turísticos, por la prestación, perdón, de servicios turísticos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, aquí hay una causalidad y efecto. O sea, aquí no podemos decir, por ejemplo, como una respuesta anticipada de decir si la opinión o la percepción del turista es positivo o es negativo. No estamos diciendo, el turista piensa que es pésimo, deficiente, mala calidad la prestación de los servicios en los hostales. No estamos diciendo, no podemos aseverar también aquello, porque recién vamos a investigar, recién le vamos a entrevistar o encuestar a los turistas. Entonces la hipótesis simplemente va a ser una conjetura, tenemos que cumplir lo que dice la causalidad y efecto. Entonces, el turista va a tener una percepción, opinión de los servicios turísticos, ¿no es cierto? O sea, va a tener la percepción de la calidad de los servicios turísticos en la medida en que estos usen el servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí como la causalidad va a ser ante la prestación de servicios, en este caso de los hostales, ¿no es cierto? Recién se va a tener la percepción de los turistas. En relación al ejemplo anterior, incluso podríamos decir, si es que quisiéramos sesgar un poquito la investigación, podríamos decir, ¿no? A la deficiente prestación de servicios turísticos, ¿no es cierto?, se tiene se tiene una percepción negativa sobre la calidad de servicios de los hostales, ¿no es cierto?
sea, que los turistas tengan una mala percepción o una percepción negativa sobre la calidad de servicios en los hostales. Fíjense. O sea, así más o menos sale. Pero tampoco hay que sesgar, ¿no?, la investigación, porque recién vamos a investigar, no podemos opinar por el turista ahora. Recién hay que entrevistar o encuestar a 10, 20, 30, 40, a lo que corresponda, ¿no?, la población y la muestra. Y cuando tengamos los resultados, recién vamos a decir, a ver, en realidad, ¿cuál había sido su percepción? ¿Es buena, es mala, es deficiente, es precaria o es excelente? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su percepción? Entonces a partir de eso, recién nosotros, conociendo los resultados, vamos a plantear alternativas de solución para todos los prestadores de servicios en los hostales. ¿Se dan cuenta? Pero ya está planteada la hipótesis. Y a partir de esta identificación de variable independiente y dependiente, ya podemos hacer, por ejemplo, el cuadro de operación de variables. A esto es al cual le teme mucha gente, ¿no? Uy, lo ven esto como chino. ¿Por qué creen? A ver, ¿quién se anima a opinar? Mientras yo tomo un poquito de agua. ¿Quién se anima a opinar? A ver, adelante, por favor. ¿Nadie? Uy, no. ¿Qué pasaría si les digo, habiliten sus cámaras, sus audios, a ver qué están haciendo? De seguro que me puedo llevar unas grandes sorpresas. Pero bueno, si no hay alguna opinión, continúo. Mucha gente le teme a la operación de variables porque desconoce, ¿no es cierto? Desconoce, por ejemplo, de las teorías bases de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan? Aquí hemos identificado, por ejemplo, como variable independiente, o sea, aquella causa probable para que haya este efecto. Estamos identificando, ¿no?, que, o sea, va a haber una prestación de servicios. Y la percepción de los turistas justamente va a ser en función a la prestación de servicios que han recibido en estos hostales, ¿no es cierto? Entonces ya hemos identificado. Entonces, ¿de qué variables estamos hablando? De una variable de los servicios, ¿no es cierto? O sea, la prestación de servicios. Esta es una variable. Independiente sí, porque funciona como causa. La variable dependiente sí funciona porque se refiere a los efectos. Pero aquí, ¿cuál es la variable? Es la percepción, la opinión, el criterio. ¿De quién? Del turista. ¿Sobre qué? Sobre la calidad. ¿Qué estamos estudiando? ¿A quién los estamos estudiando? La opinión del turista sobre la calidad. Con esa lógica armamos este cuadro. Y fíjense, aquí estamos poniendo la variable independiente y dependiente. La prestación de servicios, la percepción sobre la calidad de quienes, de los turistas. Pueden ser nacionales y extranjeros. Estamos dividiendo. Esto es como una receta, ¿no? Y esto es bien lindo. ¿Por qué? Porque les ayuda a organizar la información. Y si lo tienen este cuadro súper clarito, pues no se van a perder en la investigación. Como que este es el punto central de la tesis en el que tienen que definir hasta dónde pueden hacer la investigación. Corto, pequeño, grande, muy dimensionado, ¿no? Ustedes definen porque ustedes son los investigadores. Ustedes saben el tiempo que tienen, las posibilidades que tienen y hasta dónde más o menos sería pertinente la investigación. En este caso, en este ejemplo, ¿no? Este cuadro de operación de variables se caracteriza por tener, ¿no?, las variables, las dimensiones, podemos incluso llegar a identificar las subdimensiones, los indicadores, las preguntas que se van a formular para estos indicadores, las técnicas que se van a usar, los que se van a utilizar para la investigación. Súper sencillito. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué queremos medir? ¿Qué estamos investigando? La percepción del turista respecto a la calidad de servicios en los hostales. Por tanto, a ver, cuando hablamos de prestación de servicios, entonces, ¿de qué tipo de servicio estamos aquí hablando en esta investigación? Pues va a ser, pues, la atención, ¿no es cierto? Bueno, primero es el servicio de hospedaje, ¿no? El servicio en los hostales, ¿no es cierto? Pero ¿qué vamos a medir ahí? ¿Qué involucra los servicios? Aquí estamos agarrando, ¿no es cierto? Estamos agarrando el término de atención del personal. Estamos hablando del recepcionista, del bellboy, del camarero, ¿no es cierto? Personal de limpieza o del telefonista, del conjunto del personal
¿no es cierto?, sobre su atención. ¿Cómo les atienden en el hostal? Ese ya es un servicio. El personal en general ofrece un servicio. Por otro lado, en el área de recepción, ¿no es cierto?, la recepcionista, ¿cómo brinda el servicio? El bellboy, ¿cómo brinda el servicio? Por otro lado, el turista también puede hacer una evaluación respecto al servicio brindado en relación a las instalaciones del hostal. Por ahí hay una excelente atención de todo el personal, pero el hostal se está cayendo, tiene huecos en el techo, está un desastre. Eso también va a ser parte de la percepción del turista. Va a decir, uy, el servicio es buenísimo, pero las instalaciones en su precariedad, un desastre, ¿no? Mientras dormía me goteaba la lluvia de la noche. No sé, por decir un ejemplo, ¿no? Pero entonces, cuando se trata de medir, de analizar la percepción, hay que darles alternativas. No es nomás encuestarle, por ejemplo, al turista y decirle, ¿qué opinas de los servicios del hostal? Te va a decir, bueno, ¿y qué has investigado ahí? Tienes poca información, ¿qué puedes redactar ahí? Ah, pero si tú le preguntas, a ver, señor, vamos a evaluar el servicio del hostal y el conjunto de estos servicios van a ayudar a determinar si el hostal brinda un servicio de calidad o no. A ver, respecto a la atención, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tomar acá? La actitud del personal. Puede que el hostal sea muy bonito, hermoso, lindo, bello, ¿no es cierto? Ecológico, no sé, con todos los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, pero por ahí el personal, la recepcionista con una cara de pip, no quiero decirlo, pero que muchos se imaginan, ya, con una cara de bulldog lo pondremos. Entonces, ¿qué percepción, qué imagen se va a llevar el turista? ¿No? Uy, no, en Bolivia, así, la gente ya me ha mirado, o sea, su cara, no saben, qué apáticos, ¿no? O puede ser lo contrario. No sabe, la cama un desastre, ¿no? El hostal terrible, pero el personal, qué buena gente, ¿no? Uy, nos han brindado una información, nos han dicho dónde ir a comer, dónde vacacionar, dónde ir a pasear, nos han dado una colchita más, nos han atendido de bien, ¿no es cierto? Puede ser el otro criterio. Ah, pero entonces la actitud, la información, aquí ya depende qué dimensiones queremos agarrar. Aquí el autor define, el investigador define. Estamos hablando de servicios, ¿no es cierto?, de los hostales. Entonces, ¿qué dimensión y subdimensiones vamos a priorizar para la investigación? Aquí se va a investigar respecto a la actitud, la información, ¿no? En la recepción, por ejemplo, durante el registro del huésped, ¿no? El bellboy, por ejemplo, en las acciones de ayuda y asistencia durante la estadía del turista, ¿no? Respecto a las instalaciones, por ejemplo, ¿qué se puede medir? Ah, la limpieza, ¿no? La comodidad de las instalaciones, la cama, el ambiente instalado, ¿no? La seguridad además, ¿no? O sea, en las instalaciones, cuán seguro es, muchos turistas buscan aquello, ¿no? Entonces aquí nosotros definimos las dimensiones y las subdimensiones. Los indicadores, ¿qué son los indicadores? En otras palabras, ¿qué se va a medir? ¿No es cierto? Si estamos hablando, aquí hemos dicho, bueno, de la prestación de servicios vamos a concentrarnos en la atención del personal. Principalmente vamos a medir la actitud. Pero aquí como indicador, ¿qué queremos saber? ¿Qué vamos a medir? El comportamiento del personal. En cuanto a la información, ¿qué vamos a medir? La disponibilidad y predisposición de información que le da el personal. Por ahí la recepcionista aquí está bien aburrida y le estará valiendo un pepino el hecho de captar clientes, huéspedes al hostal y simplemente cumplir, como dicen, el trabajo más cómodo, las horas nalgas, y no le interesa prácticamente tener a los huéspedes. Entonces ahí el turista va a pues percibir si le ha dado información, no le ha dado información, si ha habido predisposición de ayuda o no, buena atención, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede medir estas cosas, se puede preguntar al turista. Entonces los indicadores nos van a dar referencia de qué queremos medir, ¿ya? Otro ejemplo. A ver, puede ser aquí en la comodidad de las instalaciones, ¿no? Aquí podemos medir, por ejemplo, el porcentaje del nivel de aprobación respecto a la comodidad de las instalaciones, ¿no? Podemos decir, preguntar a los turistas, ¿qué le ha parecido las camas? ¿Qué le ha parecido el ambiente? Por ahí tiene una cama linda, un decorado hermoso, unos techos ahí con unas estrellitas hermosas de noche, qué sé yo, ¿no? Una TV súper moderna, pero la habitación de fría, ¿no es cierto? No tiene calefacción, está temperada, no, terrible, y que ha tenido que sacarse su bolsa de dormir, o sea, su sleeping, ¿no?
Entonces nosotros podemos trabajar, incluso llegar a especificaciones. Pero aquí estamos mencionando en su generalidad aquí también. Ahora, las preguntas de investigación. Normalmente, cuando ustedes vean ejemplos de cuadros de operación, no llevan las preguntas, ¿no? No tienen. Pero yo me atrevo aquí a insertarlo. ¿Por qué? Porque ayuda, pues, a organizar acá. A veces, cuando se les pide a los estudiantes, ya has hecho tu hipótesis, sí, ya has hecho tu cuadro de variables, sí. Listo, ahora formula, ¿cuál va a ser la técnica que vas a utilizar? Ah, encuestas. Perfecto, ya. Entonces, haz tus cuestionarios, haz tu hoja de cuestionarios, tráeme para la siguiente clase. Ya. Y los estudiantes traen y hacen preguntas, todo sin pies ni cabeza, lo que se le ha venido a la mente, ¿no? Lo que más o menos ha considerado y como dicen ahí vulgarmente, una juntucha de todas las preguntas. Pero entonces, ¿cómo hay que formular? ¿Cómo hay que hacer la encuesta? Ah, entonces también tiene que tener un orden, ¿no? También tiene que tener una coherencia en función a lo que estás investigando, a lo que quieres saber, lo que quieres medir. No nomás poner y llenar y hacer 2, 3, 4, 5 hojas de encuestas con todas las preguntas que te has imaginado. No es así, ¿no? Incluso hasta para el proyecto, ¿no? Para los proyectos tienes que saber qué vas a preguntar a los turistas. Bueno, a tu público objetivo, ¿no? En este caso, si nosotros queremos medir, queremos identificar, por ejemplo, cuál es la percepción respecto a los servicios en los hospedajes o en los hostales, y hemos dicho primero vamos a medir la actitud, el comportamiento del personal, ¿qué vamos a preguntar aquí? Si quieres medir el comportamiento del personal en el hostal, ¿qué le vas a preguntar al turista? Incluso podemos nosotros preguntar así, ¿no? ¿Cómo califica la atención y el comportamiento del personal en el hostal? Ah, ahí nos dirá, ¿no? Ahí podríamos nosotros poner, aquí hay diferentes técnicas y podríamos poner bueno, regular, deficiente, la escala de Likert, van a investigar la escala de Likert que nos permite también tener rangos, ¿no? Muy bueno, bueno, regular, deficiente, pésimo, ¿no es cierto? O pueden ser, bueno, depende del investigador, por eso las técnicas que van a utilizar, si van a hacer encuestas o van a hacer entrevistas. Si hacen entrevistas, ¿no es cierto? Pueden dejarlo abierto. Pueden dejarlo abierto y que los turistas se explayen en responder, ¿no? Todo lo que se les viene a la mente. Pero si son encuestas y van a encuestar, por ejemplo, a 1000 turistas, a 800, no van a leer 800, 500, 1000 respuestas de 1000 turistas. No van a poder tabular. Para eso están forzados a hacer encuestas. Por tanto, van a tener que poner así este tipo de opciones de respuestas. Bueno, regular, deficiente, malo, ¿no es cierto? Entonces, para eso les sirve, ¿no? ¿Qué técnica van a utilizar y qué instrumento? Así sucesivamente organizan cada uno de la información. Ahora, obviamente, hemos dicho que los turistas nacionales y extranjeros son nuestras unidades de análisis, ¿no? Entonces, de ahí, ¿pero qué queremos saber de los turistas nacionales y extranjeros? Permítanme un segundo. Ahí está. ¿Qué queremos saber de los turistas? El perfil, estamos dimensionando que de los turistas vamos a sacar el perfil. ¿Qué significa el perfil del turista? Podemos llegar a disgregar, ahí estamos hablando de las dimensiones, a la edad, el género, la nacionalidad, el nivel de ingreso, los gastos en los servicios turísticos, principalmente la permanencia en los establecimientos de hospedaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a medir? Por ejemplo, en la edad, el rango de edad, en género, el porcentaje de turistas varones o mujeres que llegan a los hostales. Perdón. La nacionalidad, ¿no? Porcentaje de nacionalidad de los turistas o de dónde proceden. El nivel de ingresos, cuánto gastan, cuánto de ingresos obtienen y cuánto gastan en los servicios de hospedaje, eso también se puede medir. Por otro lado, cuántas noches se quedan, cuál es el promedio de permanencia en los hostales, ¿no? Entonces, todo se puede medir. Para eso, ¿cómo vas a formular las preguntas? Edad, género, promedios aquí en el gasto o ingreso, ¿no es cierto? Número de pernoctes en hostales, etcétera. Para eso, ¿qué vas a utilizar? Encuestas y tienes que hacer tu hojita de cuestionario, ¿se dan cuenta? Entonces, todo es ordenado. Por eso este cuadro es súper interesante. Y muchos, por ejemplo, los que hacen tesis, a veces no indagan en esto y a veces no quieren hacer o no logran comprender. O a veces se pasan 2, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años para lograr entender este cuadro. Y a veces se convierte en una pesadilla, una tortura, y no quieren volver a ver nunca más
pero otros que le agarran el cariño, como se dice, otros que se motivan a hacer la investigación, pues lo organizan así la información, así tan sencillo como lo ven. ¿Quieren saber sobre los turistas extranjeros? Sí. ¿Qué cosa? El perfil. ¿Qué del perfil? Ah, es solamente estas categorías, nada más, porque hay muchos más, ¿no? Hay varias otras variables que se pueden medir, otras variables del perfil, ¿no? Pero aquí, ¿cuántos son? 2, 4, 6. 6 suficiente para ayudar aquí a la investigación, ¿no? Y automáticamente, si quieren saber el rango de edad, que le van a preguntar al turista su edad, ya está la pregunta, ¿no? Aquí pueden haber 2, 3 preguntas si quieren, o sea, ya depende del investigador, y definen, para esto voy a utilizar la encuesta, o para esto voy a utilizar la entrevista, voy a armar grupos focales o talleres participativos, dependiendo, ¿no? Entonces, este cuadro es mágico. Yo lo aprecio mucho al cuadro porque les ayuda a organizarse en su investigación. ¿Qué más? Ahora, ¿esto es ciencia? O sea, ¿esto realmente es mucha cosa de extraterrestres de otro mundo? No, señores. Esto es tan sencillo como lo ven en el cuadro. Por tanto, cuando ustedes deciden hacer una investigación, se ayudan, más bien es un cuadro de ayuda para que ustedes delimiten el alcance de la investigación. Y sobre esto va a ser, o sea, en otras palabras, su problema de investigación, no, su formulación de pregunta, o perdón, su formulación de la pregunta de investigación, su objetivo se basa en esto. Listo. Y si tienen así tan claro este cuadro, pues ya saben qué cosa van a investigar, qué van a encuestar, y esto nomás tienen que procesar cuando estén haciendo la investigación. ¿Qué les parece? Difícil no es, ¿no? Solamente es organizar la información. Y a partir de esto, ¿no? A partir de esto prácticamente se pasa a la otra fase. Ahora es el cómo voy a hacer mi investigación. Y ahí vamos a hablar del marco metodológico, ¿no? El marco metodológico, por ejemplo, tiene estos puntos. Hay que determinar el enfoque, los tipos de investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas y los instrumentos que se van a utilizar. Estas que ustedes están advirtiendo de color celeste, estos puntos de color celeste, va a depender de su investigación. Solamente está puesto como un contenido de ejemplo que puede tener una tesis de grado, ¿sí? Pero ustedes definen como investigadores. ¿Cómo definen? A partir de la definición de estos o del conocimiento de qué involucra cada uno de estos términos. Entiendo que estamos a las 7:30, ya deberíamos cerrar el curso, pero yo voy a concluir, mencionando solamente estos aspectos. Y mañana lo podemos tratar un poquito más, pero también mañana nos vamos a concentrar ya en cómo realizar la investigación misma y cómo lograr los resultados esperados, ¿sí? Ustedes pueden advertir en el cuadro el enfoque de la investigación. Ahora, esto es súper sencillo. Hay dos tipos de enfoque de la investigación. El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, ¿sí? Los enfoques cuantitativos son para investigaciones más de tipo experimental, ¿no? Aquellos enfoques cuantitativos que les permitan utilizar, por ejemplo, la recolección de datos analizar los datos con la medición numérica y el uso estadístico. Son más de experimentos, ¿no? El propósito obviamente va a ser construir nuevas teorías, tener conocimiento de nuevas teorías. Pero es más cuantitativo, como su nombre lo indica, es más de la utilización numérica y de estadístico. En cambio, el enfoque cualitativo siempre va a ser más social, siempre va a ser más de descripciones, o sea, siempre se va a basar en la pregunta de investigación, pero va a utilizar métodos que no impliquen necesariamente la utilización de cifras estadísticas o de medición numérica, ¿no? Entonces, se utilizan las descripciones para reflejar en todo caso aquel objeto observado, aquella realidad hecho observado, ¿sí? Entonces, dos enfoques, o el cualitativo y el cuantitativo. Y con este cuadro se resume toda esa complejidad metodológica que se tiene para la tesis, ¿no? Si ustedes dominan esto, va a ser muy sencillo determinar cómo quieren hacer su investigación. Igual, hay dos ámbitos. O sea, bajo el enfoque cualitativo hay tipologías de investigaciones.
Bajo el enfoque cualitativo, lo propio. Incluso la conjunción de estos dos puede haber investigaciones mixtas. ¿Qué tenemos? Cuando estamos hablando de las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, hay tipos de investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales, explicativas, ¿ya? Todas estas siempre a los diseños experimentales, en estas investigaciones experimentales. Aquí, por ejemplo, tenemos tesis en medicinas, tesis en ingenierías, tesis en áreas donde necesitan hacer necesariamente experimentos, hacer utilización de los datos numéricos, cifras estadísticas para hacer hechos comprobables, ¿no? En cambio, las áreas sociales donde nosotros estamos también implícitos, en su mayoría, vamos a utilizar los enfoques cualitativos, ¿no? Ahora, aquí como dice, la mayoría de las veces se inician como investigaciones exploratorias y descriptivas. Por ejemplo, describir qué está pasando con los atractivos turísticos, qué está pasando con la actividad turística en Bolivia. Por ejemplo, describir qué está pasando con los proyectos turísticos en el departamento de La Paz, qué está pasando con la contaminación ambiental que están generando los turistas, etcétera, ¿no? Podemos describir o podemos explorar en un inicio, ¿no? O sea, pero la investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule. O sea, qué problema hemos identificado, qué queremos investigar. Por eso dice que primero se plantea el problema. Segundo, se hace toda una revisión de la teoría. Tercero, se analiza a qué tipo de investigación correspondería. Ahora, obviamente, ¿no? Una vez que nosotros hacemos la problemática, que es lo más importante para esta área, cualquiera de estas tipologías de investigación puede ser aplicadas, pero acá no es esta la imprescindible. ¿Sí? ¿Hay alguien que está participando? ¿Tiene la palabra? Adelante, por favor. Bueno, creo que alguien ha habilitado su audio. Ya, con esto terminamos, por favor. Entonces, fíjense, para el enfoque cualitativo, las tipologías de investigación, ¿no es cierto?, van a ser en función al tema, en función al problema planteado. Aquí lo más importante va a ser el trabajo de campo realizado. No es tan rígido, es flexible. En otras palabras, si nosotros estamos yendo a averiguar, por ejemplo, estamos yendo a averiguar, qué sé yo, ¿por qué prolifera la cantidad de basuras que están generando los turistas? ¿Qué está pasando? Ahí podemos identificar, ¿no? Porque no hay una buena educación ambiental o porque no hay reglamentos que prohíban el hecho de botar las basuras. Por otra parte, no hay recojos constantes, ¿no? Pero también podemos identificar otras problemáticas, podemos identificar otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo, el gobierno autónomo municipal no tiene presupuesto para hacer el recojo de basura. O por otro lado, no tiene personal de limpieza. Por otro lado, el gobierno municipal no cuenta con una dirección o unidad de turismo que se encargue de poder normar y establecer un reglamento de operación turística, ¿no? Pueden haber tantos factores que puedan identificar en ese proceso de investigación en campo. Entonces, en la medida en que vayan encontrando la información, incluso pueden o reducir o ampliar su tema de investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces, no va a ser tan rígido, no va a ser tan limitativo, va a ser súper flexible, ¿ya? Pero cualquiera de los 4 tipos de investigaciones se puede aplicar. ¿Y por qué no? En turismo, como somos multidisciplinarios, también se hacen investigaciones mixtas, ¿no? A veces, por ejemplo, como el tema de de conocer la percepción de los turistas respecto a la calidad de servicios en hostales, necesariamente vamos a tener que hacer encuestar a 1,000, 2,000 turistas, cuánto sea nuestra población o nuestra muestra, vamos a tener que identificarlos, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tener que utilizar la encuesta. Ahí vamos a procesar, vamos a tabular, vamos a sacar cuadros, gráficos, vamos a interpretar y vamos a hacer una redacción más estadística, ¿no? Pero el objeto no es mostrar esta estadística, el objeto es saber la percepción del turista. Con todos esos elementos vamos a conocer qué piensa el turista respecto a la calidad de servicios en hostales. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos tipos de investigación van a ayudar, tipologías de investigaciones van a ayudar a que nosotros identifiquemos el objeto de investigación, qué estamos investigando. Mañana voy a disgregar un poquito más de qué se trata cada una de estas investigaciones, ¿no? Al igual que esto,
diseños de investigación. Hay dos, como les decía, experimentales y no experimentales, ¿no? Y con esto ya se define la población y muestra. Pero esto lo vamos a ver de manera más tranquila, más amplia, más explicativa de cómo se puede definir a nuestra población e identificar. En los ejemplos que hemos dado, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber la percepción del turista, ¿quién va a ser, quiénes van a ser nuestra población? Los turistas nacionales y extranjeros. Pero para determinar la población, cuál es la población de los turistas en realidad para nuestra investigación? Hay que agarrar solamente aquellos turistas que se hospedan en hostales, no en hoteles, no en residenciales, en alojamientos, solo en hostales. Además de una determinada zona, en un inicio era en Sopocachi, pero puede ser en la Ciudad del Alto, puede ser en algún municipio, ¿no es cierto? Entonces hay que saber identificar quién es la población. Y la muestra, por decir, si hay 1000 turistas que se han hospedado, se hospedan cada mes en los hostales, ¿no es cierto?, en temporada alta, son 1000 turistas, no los vas a encuestar a los 1000. Vas a tener que sacar una muestra representativa. Para eso te puedes ayudar con una fórmula estadística y puedes sacar la cantidad. De pronto por ahí va a ser el 10% solamente y tengas que encuestar o entrevistar a 100 turistas, ¿no? Listo. Entonces, es simplemente determinar o identificar quién es la unidad de análisis, a quién lo estamos analizando. En este caso es el turista. Entonces, fíjense cuán interesante y cuán procedimental es la elaboración de la tesis. Entonces, si ustedes logran comprender esta secuencia, no hay pues ahí lo difícil de la tesis, es simplemente seguir estos pasos, estos procedimientos, y de pronto ustedes ya están sumergidos en ese mar de la investigación y van a lograr escribir, redactar, aparte de autocapacitarse como tal, y van a escalar niveles de formación profesional, que ese es el objetivo mayor, ¿no? Incluso de hacer un proyecto, una tesis como tal, es que ustedes se formen, están en una etapa de formación profesional. Y finalmente cuando vayan a trabajar y vayan a postular a un trabajo, ustedes se vayan súper preparados con un conocimiento de causa y no tengan conocimientos a medias, ¿no? Porque ustedes saben, todos aquellos estudiantes que estudian a medias, investigan a medias, trabajan todo a medias, están luchando por un 51 y demás, ¿cómo se están formando? A medias. ¿Y cómo va a ser su desempeño laboral? Probablemente sea a medias también. ¿Y qué se llama aquellas personas que hacen todo a medias? Mediocres. ¿Y eso quiere llegar a ser uno? No creo. Más bien al contrario, superar más allá del 51, ¿no? En otras palabras, superar más el conocimiento, ser mejores y ser competitivos. Entonces yo me despido con esto, no sé si hay alguna duda, alguna consulta antes de despedirme, pero siempre recomiendo a que cada uno apunte a la excelencia, ¿no? Apunte a tener mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque así nadie se las charla, esa es la idea, ¿no? Nadie se las va a charlar, más al contrario, ustedes van a tener el suficiente sustento teórico para poder enfrentar en realidad a diferentes personas, ¿no? Listo, eso es todo, compañeros. No sé si hay alguna duda, alguna consulta para concluir. Por favor, estoy un poco abusando del tiempo establecido. Tienen la palabra si hubiera alguna duda, alguna consulta, por favor. Disculpe, Alicia. Tenía una pregunta sobre el cuadro de las variables. Lo que estabas diciendo de ir formulando también las preguntas para las encuestas. Lo ideal sería ir avanzando estas encuestas o el material que usemos el instrumento que usamos para la investigación conforme también vayamos desarrollando el cuadro, ¿verdad? Así es, así es. Si son tesis, por ejemplo, en nuestra área en turismo, siempre trabajamos con tesis más orientadas al enfoque cualitativo, de tipo cualitativo, ¿no? Por tanto, como es una metodología más flexible, es posible, ¿no? No se olviden que incluso para definir el tema hay que hacer una previa investigación. Incluso yo sugiero que puedan hacer una recopilación de información en campo, como se dice, trabajo de campo, preliminar. Porque a veces, ¿no? Uno desde escritorio diseña muy lindo, pero cuando sale a encuestar, sale a entrevistar o sale un poco a hacer los sondeos y demás,
de pronto se encuentran con informaciones súper interesantes, informaciones actualizadas. Entonces, este enfoque de investigación nos permite ser flexibles e ir acomodando la investigación. No es tan cerrado como las investigaciones experimentales, ¿no? No es cerrado. Entonces, la pregunta que usted me realiza, sí es posible, ¿no? Porque puede definirse el cuadro de operación así súper cerrado y listo, e ir a investigar. Pero ¿qué pasa si están haciendo en plena encuesta, en plena entrevista, surgen otros temas que van a retroalimentar, que van a ayudar a la investigación? ¿Por qué no considerarlas? Es importante considerarlas, incluso se puede ampliar la investigación de tal manera que sea pues una investigación wow, de gran aporte, ¿no? Significativo. Entonces sí se puede acompañar, es posible. Recuerden que estos cuadros de operacionalización, más allá de una metodología, es una ayuda justamente para lograr un poco, más que entender, dimensionar el alcance de la investigación. Pero ustedes son al final los investigadores, ustedes son los que toman las decisiones. Nadie les puede decir, no, ¿sabe qué? Esto más haga, quite esto, elimine, no. Al final ustedes ven la pertinencia, la coherencia de la investigación, ¿no? Ahora, otra cosa es que ya tengan docentes que les ayuden, ¿no es cierto?, a que pueda tener una secuencia lógica su investigación. Eso sí es importante. Por eso normalmente en las tesis de grado hay el rol del tutor es fundamental, por un lado. Por otro lado, cuando ya se concluye la tesis, se procede a hacer la revisión con tribunales para ver también cómo perciben, qué más se puede aportar, cómo está planteada la tesis, qué opinan, ¿no? Una segunda, una tercera opinión. Y así se fortalece la tesis, ¿no? No tampoco es el hecho de que están como sargentos ahí para fiscalizar todo, no es así, ¿no? Sino es más bien para ayudar, para retroalimentar aquella investigación tan importante que el investigador está realizando. Eso es, compañera. Gracias, Liz. No tienes por qué. Bueno, si tuvieran más dudas, más consultas, o ustedes ya consultan con la almohada el tema de su investigación o cualquier punto que tengan dudas de lo que se ha hablado entre ayer y hoy, mañana las podemos disipar y mañana les puedo explicar con mayor amplitud, ¿ya? Bueno, yo voy a concluir ahora esta sesión, lo cierro acá. Y no me queda más que agradecer por la atención, por la participación también, fundamentalmente por tomarse el tiempo para conocer un poquito más o interiorizarse un poquito más respecto a esta temática que es tan importante, ¿no? Y aquellos que no hayan hecho la tesis, por ejemplo, no, les invito a que se lancen a ya soñar, a identificar, a ver en qué área pueden hacer su investigación. Créanme que si agarran el hilo y si buscan un tema que les interesa, les llame la atención y demás, esto se convierte en una investigación súper apasionante y muy fructífero porque van a hacer un aporte significativo, ¿no? Entonces, de ahí la tesis tiene mucha importancia. Y la satisfacción, ni qué decir. He tenido tesistas, por ejemplo, que realmente han crecido y han tenido una madurez profesional única. ¿Por qué? Porque indirectamente se han autocapacitado incluso y han salido sin miedo pues al mercado laboral. Y ese también es el aporte, ¿no? De saber escribir. Por eso se dice, ¿no? A ver, háblame con propiedad, ¿no? 1, 2. Por eso también se dice, a ver, estás hablando cualquier barra basada. ¿Has hecho la tesis? ¿Has escrito? ¿Has hecho investigaciones? ¿No? ¿Por qué? Porque ha tenido que pasar un proceso, ¿no? De incluso autocapacitación, de obtener mayor conocimiento. Y yo les invito a eso, ¿no? De que puedan ustedes ampliar los conocimientos en el área que hayan determinado. Por eso para mí es súper interesante la tesis y muy retroalimentadora para nuestra formación profesional. Listo, compañeros, los dejo acá. Que tengan muy buena noche. Mañana continuamos con la tercera sesión y concluimos el curso. Un gusto y buenas noches.